Queridos amigos, estamos de vuelta. Jorge Cordi y León Toro en los micrófonos. Bueno, escuchamos unos relatos muy interesantes, el primero de Argentina, el segundo de Brasil, sobre la migración y particularmente la violencia por razones de género en la migración. Para cerrar este bloque de entrevistas hemos traído un especialista de Colombia, que en este momento hay una situación mayor con la migración, sobre todo la migración venezolana, 1.825.000 personas en suelo colombiano que vienen de Venezuela, y a eso vamos a contarle las migraciones que llegan de otros países, por supuesto. Bueno, les estoy hablando del doctor Andrés Felipe Cubillos. Él es odontólogo, especialista en Administración de Salud y magíster en Políticas Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Es máster europeo en Migración, Conflicto y Cohesión Social y doctor en Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto. Postdoctorado en Salud Mental y Migración en la Universidad Central de Florida. Actualmente profesor del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Coordinador general de la Red de Migración y Salud Colombia, miembro de la Board de Lancet Migration para América Latina, coordinador para Colombia de la Red Andina de Migración y Salud, miembro del Observatorio Iberoamericano de Migración y Desarrollo de la Universidad de Comillas, autor de varias publicaciones en la temática de migración, y tenemos la suerte de tenerlo hoy con nosotros para conversar de la migración. Doctor Cubillas, desde acá de Posadas Misiones, de la radio de la Universidad de Misiones, 98.7, les saludamos don Jorge Cordi y León Toro. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación y para mí es un placer formar parte del programa el día de hoy. Doctor Cubillas, estamos hablando de la violencia por razones de género en la migración. Usted ha estado trabajando en el tema de salud y en diferentes temas de la migración, y quisiésemos conocer de usted sus apreciaciones, sus hallazgos y de los problemas que han detectado no solamente en Colombia, sino a nivel regional y por qué no mundial al respecto. ¿Qué luces nos puede usted dar? Bueno, como usted lo señaló al principio de la presentación que hizo muy amablemente, nosotros somos el país que más ha recibido población procedente de Venezuela a nivel mundial. Por lo mismo, evidentemente lo que está pasando acá en Colombia marca en cierta medida la pauta de muchas de las cosas que están pasando en el escenario internacional, no solamente en la región andina, sino adicionalmente en Estados Unidos, donde también he realizado investigaciones. Cuando hemos visto que es los datos no solamente de la migración, sino en el tema de salud mental, que es donde he venido trabajando más fuertemente en población migrante venezolana, vemos que hay asuntos relacionados con este momento de la migración, los flujos migratorios que han provenido de Venezuela y mayoritariamente de las condiciones que se presentan en este momento en población femenina. Que hemos visto allí es que hay varios asuntos. El primero es que hay un aumento desafortunado de situaciones de violencia intrafamiliar, sobre todo actualmente originadas por todas las medidas que se han utilizado para controlar la pandemia y que especialmente ha afectado en este sentido a la población migrante venezolana. Y me refiero a que para muchos de nosotros evidentemente estar en la casa, estar en situación de confinamiento, dado el empleo seguro que muchos de nosotros tenemos, es una, ventaja, pero no es así para la mayoría de la población procedente de Venezuela, cuyas condiciones de vulnerabilidad, inequidad, las condiciones sociales también con las que se encuentran actualmente, no solamente en zonas de frontera, sino también en ciudades como Bogotá, Quito, Lima, Santiago y Buenos Aires, también tienen unas condiciones particulares de vulnerabilidad. ¿Qué hemos visto? Que ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar, ha habido un aumento de la violencia basada en género, también por todas las condiciones sociales que se están presentando.
en este proceso migratorio y específicamente en lo que tiene que ver con el confinamiento de esta población. Esto está relacionado con la ansiedad, la depresión, la angustia, las condiciones también de vulnerabilidad que se acrecentan al no poder acceder a trabajos. No me refiero con ello a trabajo estable, pero sí al menos a un medio de subsistencia. Muchos estudios han mostrado que hay una relación directa entre el descenso o no tener trabajo y el aumento de las, digamos, precariedades o condiciones de salud mental precarias en la población migrante. Y en este caso, particularmente en la población migrante venezolana, sumado a todas las condiciones que están detrás de la migración y en este sentido me refiero a la migración como un determinante social de la salud, están afectando también la salud mental de las poblaciones venezolanas y se ha marcado, como les digo, en el caso de violencias basadas en género e intrafamiliar en las mujeres. Eso en términos generales. Una pregunta, Jorge Cordi te habla, Andrés. Una pregunta, ¿cómo ve la sociedad, digamos, colombiana a la mujer migrante? Digamos, Jorge, y como respuesta en general, digamos que a la población migrante se le ve en general de diferentes maneras. Digamos, depende del nivel socioeconómico con el que lleguen, depende de las necesidades que tengan, depende a dónde están llegando, si es una zona de frontera, con quien han tenido, al ser países limítrofes, unas relaciones mucho más cercanas, al ser a ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá o Cali, que son ciudades mucho más lejanas a esa zona de frontera y donde no ha habido mucho contacto con la población migrante. Entonces, depende de la zona de llegada y, como les decía, las condiciones socioeconómicas. A la mujer específicamente, pues hay evidentemente diferentes factores, factores culturales, socioeconómicos y los relacionados evidentemente con esa condición familiar de las mujeres. En términos generales, creo que al ser una cultura muy cercana, sobre todo en zona de frontera entre los colombianos y los venezolanos, a la mujer colombiana y a la venezolana pues se le mira regularmente similar. No hay unas particularidades específicas en esa observación, si se quiere, hacia las mujeres venezolanas. Lo que sí podemos decir es que las mujeres venezolanas, muchas de ellas, tienen hoy en día un rol de ser cabezas de familia, porque muchas de estas mujeres están llegando a zonas limítrofes y a algunas ciudades como Bucaramanga y Cúcuta, en las que han tenido que dejar o cesar el proceso migratorio, y quienes continúan el proceso migratorio son los hombres. Entonces, allí, ¿cómo se le ve? Como madres cuidadoras, como cabezas de familia, como mujeres luchadoras que están en este momento en un proceso migratorio difícil, en donde las condiciones socioeconómicas no les son favorables, y menos en esta situación de pandemia, y por lo cual también muchos de los programas se centran específicamente en la atención a las mujeres por esa condición que están presentando, en donde en el proceso migratorio, en el lugar de procedencia, en este caso evidentemente en Venezuela, no tenían ese rol, y porque quien estaba digamos, a cargo del hogar mayoritariamente eran los hombres. Hoy en día, claro, con el apoyo de las mujeres, por supuesto, pero hoy en día son ellas quienes están, muchas de ellas, a cargo de los hijos. Entonces se les ve con una gran carga y un gran compromiso hacia sus familias, en donde el proceso migratorio se ha estacionado, si se quiere, han estado mucho más en una condición en la cual han tenido que llegar a ciudades próximas a la frontera, pero que estacionarse allí como migrantes en el marco colombiano, y no continuar como caminantes, que lo hacen muchos desde los hombres. No quiero decir que las mujeres no continúen como caminantes, claro que sí, pero muchas de ellas, sobre todo,
hoy en día se están encargando de ese cuidado de los hijos, y son los hombres quienes continúan ese proceso migratorio andando a pie hacia otros contextos latinoamericanos o otras ciudades, si se quiere, en Colombia. Claro. Este cambio en la estructura familiar le deja a la mujer asumir la relación con el Estado para los suyos y por supuesto la relación con el contexto social. Puedo inferir a partir de lo que usted está diciendo. ¿Cómo es la relación del Estado desde ese punto de vista con la migrante? ¿Qué dispositivos tienen para abordar este tema que usted dice que dibuja allí algunas sensibilidades emocionales que se generan a partir de esto, por no decir trastornos directamente? ¿Cómo es el abordaje del Estado colombiano y de la sociedad colombiana en estos casos? Colombia ha tenido hoy en día un gran reto, porque nosotros, no hay que olvidarlo, hemos pasado de ser un país expulsor de población a un país receptor de población. Esto en un periodo de tiempo muy corto, con unos volúmenes migratorios muy elevados. Por tanto, los dispositivos que se han realizado, si se quiere, en Colombia, a través de planes, programas, proyectos, acuerdos, decretos, resoluciones, han estado apoyados no solamente por las diferentes agencias nacionales, si se quiere, o los organismos nacionales, desde los ministerios y cada una de las secretarías y gobernaciones, para dar respuesta a necesidades, sino también por parte de los grupos interagenciales de flujos migratorios mixtos. El GIFEM ha sido un gran apoyo también para este proceso. Entonces hay diferentes respuestas desde diferentes niveles, como es lógico. En este proceso, digamos que ha habido marcos institucionales desde el Ministerio de Salud y desde otros, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones que han marcado un poco la pauta en cuanto a la atención no solamente a las mujeres, sino a la población migrante. En lo que tiene que ver con las mujeres, que es donde se ha centrado muchas de las atenciones, es la atención a partos, en lo que a salud refiere. Muchas de las mujeres migrantes hoy en día llegan a Colombia a tener sus hijos por la precaria situación, y eso no es un secreto para nadie, que tiene el sistema de salud en Venezuela. Y llegan cruzando la frontera precisamente para recibir atención materna y neonatal o perinatal, y por lo tanto ese es uno de los primeros dispositivos que se ha realizado. Junto con ONU Mujeres y con el Ministerio de Salud, en el tema de género, se ha desarrollado el Observatorio de Violencias Basadas en Género para atender todo lo que les decía del tema de ese, digamos, aumento de las violencias basadas en género en mujeres migrantes. Y se han hecho una serie no solamente de acuerdos entre ambas agencias, sino adicionalmente con el apoyo de académicos, la socialización a través de resultados que se ha tenido, el compromiso interagencial desde la Presidencia de la República y desde cada uno de estos actores multilaterales. Y digamos que esos han sido dos, no solamente no son los únicos, sino dos de los grandes frentes que se han atendido en lo que tiene que ver con la atención a mujeres y sus familias. Además, el plan de respuesta del fenómeno migratorio al procedente de Venezuela en el contexto de salud, en lo que tiene ese plan de respuestas desde el sector salud, tiene diferentes, digamos, tipos de atención, unos más en frontera y otros hacia las otras ciudades. En ese marco, digamos que se ha también priorizado la atención también hacia salud sexual y reproductiva, hacia campañas, por ejemplo, de lactancia materna, y a diferentes, digamos, mecanismos de atención en lo que tiene que ver hacia las mujeres. Es un plan absolutamente amplio, tiene diferentes marcos de acción, pero en lo que a mujeres corresponde, podría resaltar estos no siendo los únicos, como algunos de los enfoques que se han dado. Unido a todo el tema de atención en salud mental,
que se está fortaleciendo en el país para la población migrante, dadas las necesidades que tienen particulares muchas de las poblaciones migrantes, no solamente por el proceso migratorio, sino adicionalmente dadas las necesidades de acogida que se tienen en este momento en el país. Andrés, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta, digamos, que enfrentan las instituciones colombianas respecto al tema de género y migración? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que no han podido lograr y en lo que están trabajando? Digamos que hay muchas cosas en las que se han avanzado, muchos retos que también se han puesto en marcha. No podría decir puntualmente, digamos, cuál es la necesidad puntual. Lo que sí puedo decir es que hay diversas necesidades que en cada uno de los marcos que se han venido abordando, llámese salud mental, llámese atención materna, violencias basadas en género, un poco lo que yo ya les he comentado, se han hecho en mayor o menor nivel avances. ¿Cuál es el reto que tiene hoy en día Colombia? Realmente es un gran reto porque, como les decía al principio de esta entrevista, nosotros pasamos de ser un país expulsor a un país receptor. Y eso nos significó cambiar una cantidad de, digamos, formas de abordar la migración. Nosotros veníamos abordando marcos de atención hacia población desplazada. Muchos de ellos también han servido para la atención a población migrante. Sin embargo, los volúmenes de la población migrante evidentemente superan en muchos casos la capacidad de respuesta institucional en lo que tiene que ver con la atención en salud para la población migrante. Y uno de los grandes retos es efectivamente ese, dar en cierta medida o aumentar la capacidad de respuesta que tiene el Estado. Y esto más allá de lo económico, porque si fuera todo económico les podría decir muy sencillamente, pues es un asunto económico y entonces si hay inyección de dinero, logramos dar una respuesta efectiva. No, yo creo que esto es un asunto que va mucho más allá. Tiene que ver también con la capacidad que tienen las instituciones de atender a población que no es colombiana, porque no ser venezolano no quiere decir que por compartir en cierta medida culturas y ciertas formas de entender la vida de una manera un poco más cercana, podamos decir que tenemos que atender de igual manera a la población venezolana. No, creo que tiene que haber una particularidad en la atención, en las necesidades que tienen las poblaciones de acuerdo también a sus condiciones sociales y culturales y también las vulnerabilidades que se presentan. Otro de los retos que hay es también la mitigación de la xenofobia. No hay duda que desafortunadamente con la migración se presentan en ciertos escenarios procesos de xenofobia y por lo mismo eso se convierte en un reto a la hora de pensar en modelos, si se quiere, desde una aproximación mucho más intercultural, comprendiendo las necesidades y realidades de la población y no dando respuesta, si se quiere, en un proceso en el cual a la población se le meta en una misma gaveta o en una misma caja para dar una respuesta a sus necesidades. Y por lo mismo es necesario actuar en el marco coherente de la interculturalidad, evitando la xenofobia y la discriminación. Hay que dar a entender también que los recursos son limitados y por lo mismo las respuestas que pueda dar Colombia quiere decir que si no alcanza a dar respuesta para todo el mundo, no lo estemos haciendo bien. No, yo creo que esto es un proceso en el cual necesitamos ir escalonadamente y lo que se ha hecho ha estado bastante bien. Hay que reforzar otros temas, por supuesto. Y otro de los retos también es el empoderamiento propio de las comunidades receptoras para apoyar esos procesos de receptividad y adicionalmente de respuesta en los que el Estado también ha brindado la mano desde las secretarías de salud y todo el apoyo que se ha recibido con las agencias multilaterales, pero en donde la sociedad también tiene un papel importante. Y por eso ese es otro gran reto que tiene Colombia. En la atención a las mujeres es necesario pensar desde sus necesidades
desde sus propias capacidades. Y por ello creo que ahí hay varios retos en los cuales podríamos pensar, si se quiere. Sí, doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo en la entrevista. Quiero dejarle la invitación porque sé que usted está participando además en un foro en la región andina que tiene que ver con salud y que están tratando de llegar a algunos acuerdos para tratar de manera sistemática entre varios países los temas de salud y otros temas con la migración. Entonces quiero dejarle de una vez la invitación para que hablemos sobre eso. Nos vamos a contactar con usted y por ahora nos queda más que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y lo que nos ha referido sobre la migración venezolana en Colombia. Doctor Andrés, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. A ustedes, muchas gracias y es un placer. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos.